El Mediocentro con Alan Krastoviak. Hola, mi nombre es Alan Krastoviak y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast del Mediocentro. En este episodio, ya que al momento en que estoy grabando esto se reanudó la Champions League, quería hablar de la primera Champions, no de la primera Copa de Campeones de Europa, la que se jugó en los años 50, que ganó el Real Madrid, sino la primera edición del torneo bajo la denominación de Champions League, cuando ocurre toda la reorganización del torneo que era conocido como la Copa de Campeones de Europa, que solo jugaban los campeones de cada país, y pasó a ser este hermoso torneo que conocemos como la Champions League y que pronto seguramente va a volver a cambiar. Ese cambio probablemente en aquel momento asustó tanto como nos asusta en este momento lo que pueda pasar con el fútbol europeo, pero al final resultó algo positivo para los más poderosos, para el atractivo de la competición, y como vamos a ver en algunos nombres que aparecieron en esa primera edición y que eran asiduos de lo que era la Copa de Campeones, fueron equipos que fueron mermando su capacidad de poder competir por la famosa orejona. Bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Vamos a revisar juntos lo que fue la primera edición de la Champions League. Escuchas El Mediocentro con Alan Krastoviak. La primera edición de la Champions League se juega en la temporada 92-93. La temporada anterior el Barcelona en Wembley había ganado la última edición de la Copa de Campeones de Europa. Una reestructuración del torneo que fue progresiva, ya que se incluyó un sistema de liguilla, pero que ya se había incluido en la última edición de la Copa de Campeones de Europa. Pero también como producto, la música, el nombre, el logo, etcétera, etcétera, hicieron del torneo algo más que un torneo de copa de partidos de ida y vuelta, y lo convirtieron en la liguilla europea, ¿no? La temporada anterior ya se había jugado un formato similar. Este formato fue básicamente una primera ronda, una ronda previa. Luego la primera ronda, digamos, del torneo propiamente dicho, una segunda ronda, unas semifinales en formato de liguilla y la final. En esa ronda previa eran 4 llaves, equipos pequeños de Malta, Eslovenia, Israel, Ucrania. Recordemos que acababa de separarse Yugoslavia, acababa de separarse la Unión Soviética. El panorama, el mapa europeo estaba cambiando. De hecho, el CSKA Moscú juega este torneo como representante de Rusia, pese a que era el campeón de la última edición de la Liga Soviética. Ya en la primera ronda, que eran las 16 llaves, hay equipos, digamos, de importancia. Por ejemplo, vemos que el Barcelona se enfrenta al Viking noruego, el Leeds eliminó al Stuttgart, que eran campeón de Inglaterra y campeón de Alemania. El PSV saca al Žalgiris de Ucrania, el Porto al Unión Luxemburgo, el Milan al Olimpia Ljubljana y el Olympique de Marsella al Glentoran de Irlanda del Norte. En la segunda ronda eran 8 enfrentamientos que definían precisamente los 8 equipos que iban a pasar a la liguilla de semifinales, donde iban a estar 4 equipos en cada grupo. Allí se produjo una de las sorpresas del torneo. El CSKA Moscú saca al vigente campeón Barcelona, que al año siguiente volvería a jugar la final del torneo. El Rangers elimina al Leeds United. El Olympique de Marsella saca al Dinamo Bucarest, un clásico de las ediciones ochenteras de la Copa de Europa. El Porto saca al Sion suizo. El PSV al AEK Atenas. El Milan saca al Slovan Bratislava, y luego 2 equipos que hoy sería prácticamente imposible ver en estas instancias, pero que en su momento tenían cierta fortaleza. El Brujas elimina al Austria Viena y el Gothenburg sueco al Lech Poznan polaco. De esta forma, los grupos de la liguilla de semifinales quedarían conformados con el Olympique de Marsella de un lado, el Rangers, el Brujas y el CSKA Moscú, y el otro, el Milan, el Gotemburgo, el Porto y el PSV. El grupo más disputado fue el A, donde el Marsella pasa a la final con 9 puntos, el Rangers queda segundo con 8. De hecho, lo deja por fuera. Un empate como local ante el CSKA Moscú es lo que no le permite al Rangers jugar la final de la Champions League, la primera final de la Champions League. Hubiese sido
la oportunidad para el cuadro escocés de igualar a su gran rival Celtic, que sí tiene una Copa de Campeones de Europa en su palmarés. El Brujas queda tercero con 5 puntos y el CSKA cierra el grupo con apenas 2. En el B, el Milan dominó con puño de hierro, 12 puntos, el Gotemburgo sumó 6, el Porto sumó 5 y el PSV Eindhoven sumó apenas un punto, pese a contar con el goleador del torneo, un nombre que seguramente le sonará familiar, Romario, que anotó 7 goles en esa edición. A Romario le siguió otro nombre que seguramente le es muy familiar, que es el de Marco Van Basten con 6 goles, y Alen Bosic, el croata, que jugaba para el Olympique de Marsella, que también marcó la misma cantidad de goles que Van Basten. Se enfrentaban en la final el Olympique de Marsella, ese faraónico proyecto de Bernard Tapie, que luego quedaría un poquito manchado, bastante manchado, ya les voy a comentar por qué, y el Milan de Fabio Capello. El Olympique de Marsella era dirigido por el belga Raymond Goethals, un histórico entrenador belga. ¿Cómo formaba el Olympique de Marsella? Aquí también van a encontrar varios nombres conocidos. El portero era Fabián Barthez. Luego la defensa la formaban Saucy, Bolí, Dimeco y Anglomá, que jugó muchos años luego en el Valencia. Marcel Desailly en el medio campo. Eidilé Abedi Pelé, uno de los mejores jugadores africanos de la historia. Didier Deschamps y en los delanteros, que recuerden que en aquella época era muy común el doble 9 o los dos delanteros de área, eran Rudi Völler y Alen Bocic. El Milan de Capello, por su parte, tenía a Rossi, el Sebastián Rossi en la portería, quizás un portero que le dio muchos títulos al Milan, pero que chirriaba un poco dentro de esta alineación, porque lo demás era crema y nata del fútbol europeo. Maldini, Baresi, Costa Curti, Tassotti, la defensa del Milan. Hay un episodio de esa defensa aquí en el podcast del Medio Centro. Luego Albertini, Gianluigi Lentini, Frank Rijkaard y Roberto Donadoni en el medio campo, y arriba nada más y nada menos que Marco Van Basten, acompañado de Daniele Massaro. En el Olympique de Marsella entraron Durán y Thomas en el encuentro, y luego en el Milan Stefano Anario y Jean-Pierre Papin, el jugador francés Balón de Oro, también entró en el segundo tiempo. Eranio entró al 86 por Marco Van Basten. ¿Qué tiene de particular este cambio que hizo Fabio Capello? Que ese fue el último partido que jugó Van Basten. Venía tocado el tobillo y fue ese tobillo, esa maldita lesión, y perdón por la expresión porque sé que a algunos no les gusta, la que nos privó de ver aún más al Cisne holandés, uno de los mejores jugadores, uno de los jugadores más elegantes y talentosos de la historia del fútbol. El partido lo gana el Olympique de Marsella con un gol de Basile Boli al minuto 44 y se coronan como el único equipo francés campeón de Europa. ¿Qué pasa? Que luego el Olympique de Marsella entraría en una acusación de amaños de partido, sería condenado por esto. No le quitan el título de Europa, pero no juega la Copa Intercontinental en Japón. El que va a la Copa Intercontinental es el Milan, que pierde 3-2 con el Sao Paulo en ese partido. Entonces el título del Olympique de Marsella queda manchado por esa historial de amaños de partidos. No le retiran el título, sigue siendo el único equipo francés hasta el momento que ha ganado el torneo, pero definitivamente siempre quedará esa duda de qué pudo haber pasado. El Milan volvió por sus fueros en la siguiente edición, con aquella recordada victoria en Atenas 4-0 ante el Barcelona de Johan Cruyff, que es lo que prácticamente termina por dar la estocada final al proyecto de Cruyff en el Camp Nou. Por ejemplo, tenía a Marcel Desailly en el mediocampo. Capello vio esa roca en el mediocampo del Olympique de Marsella e inmediatamente se la llevó a jugar a San Siro. Como pueden ver, fue un torneo que no se parece mucho a lo que vemos hoy en día. Muchas veces mutó la Champions. En algún momento no solamente era la primera ronda de grupos, sino una primera ronda de grupos y luego unos octavos de final también de grupos, y luego sí cuartos de final en partidos de ida y vuelta. Se eliminó eso para bajar la carga de partidos a los equipos que juegan la Champions. Pasaron de jugar 6 partidos a 2, 4 partidos menos en una temporada que al final terminan pesando.
y seguramente es un torneo que seguirá evolucionando. Este torneo aún lo jugaron solamente los campeones de cada país y no como lo vemos ahora, que son hasta 4 equipos de un mismo país clasificados al torneo. Espero que hayan disfrutado este episodio. Me pareció interesante revisar cómo inició el camino del torneo que hoy conocemos como Champions League, y fue con esta edición tan romántica, por decirlo de alguna forma, del torneo, con Romario, con Van Basten, con esa maravillosa defensa del Milan, con el Olympique de Marsella, que a pesar de la sombra de duda era un equipazo, tenía jugadores excelentes como Desailly, como Deschamps, como Abey Pelé, como Rudi Völler, como Alain Bocic, que luego juega en Italia con la Juve, por ejemplo, y vuelve a coronarse campeón de Europa. Un torneo que fue la primera toma de contacto que tuvimos de esta liguilla europea que soñaban los grandes para tomar supremacía en el continente. Si les gustó el episodio, les agradeceré mucho si se suscriben y lo comparten con sus amigos. Recuerden que pueden encontrarme en Twitter como @alan_ha, y pueden encontrar el Instagram de este proyecto, @elmediocentro. Será hasta una próxima oportunidad y muchísimas gracias.